gracias, Ángel. Bueno, buenas tardes a todos. Ya después de haber tomado algo, tienen fuerzas para escucharme a mí y a los compañeros que vienen después. Agradecer a Ángel que contara con nosotros, con la Administración regional, con mi consejería y en mi persona para dar esta pequeña charla. Y claro, nosotros somos funcionarios de la Administración, manejamos leyes y es de lo que solemos hablar, de artículos y de normas. Y entonces espero no aburrirle y hacerle un poco ameno la presentación. Yo me voy a encargar un poco de lo que dice la legislación sobre las infraestructuras de almacenamiento de los estiércoles y purines que tienen que tener las explotaciones ganaderas. Y además, aunque es una jornada porcina, les voy a llevar un poco por otros sectores para que también amplíen su cultura ganadera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nuestra ley de sanidad animal ya del 2003, ya está mayorcita, ya es mayor de edad, define los subproductos de explotación. Y entre ellos encontramos los estiércoles, los purines y los yacijas, que es todo material orgánico eliminable generado en la explotación de animales, como lo que he comentado, que no son aptos para el consumo humano. Es lo que normalmente conocemos como un sándwich, un subproducto de origen animal no destinado al consumo humano y que tiene que ser retirado de la explotación de acuerdo a las normas de sanidad animal, salud pública y protección del ambiente. Por lo tanto, los estiércoles y los purines son subproductos de la explotación. Deberíamos manejar este término más que el de residuo, que normalmente tiene un componente más peyorativo como algo malo, mientras que nuestros purines y nuestros estiércoles son subproductos, subproductos que hay que poner en valor, porque tienen una utilidad, ¿de acuerdo? Y hay un reglamento europeo y una normativa nacional que los regula. Y los podemos dividir, los estiércoles, que ahí tienen la definición, todo excremento o orina de animales de granja distintos de los peces de piscicultura con o sin lecho, los dividimos en estiércol sólido y en estiércol líquido o purín. El estiércol sólido sería las heces o excrementos y orina mezclados con restos de cama o no, que no fluyen por gravedad y no pueden bombearse, frente al purín o el estiércol líquido, que es lo mismo, pero con un contenido de materia seca de hasta el 12 o el 15% en función de la denominación que encontremos y que pueden fluir por gravedad y ser bombeados. Ahí podemos apreciar la diferencia entre uno y otro. Y dentro de la normativa SANDAC es lo que se conoce como un material de categoría 2. El estiércol sólido estaría producido por estas especies ganaderas, los equinos, los conejos, los pequeños rumiantes, el bovino y las aves de corral, mientras que el purín lo tiene la explotación, los porcinos y el bovino también, porque el bovino, en función de cómo manejemos en nuestra granja el estiércol, pues lo tendremos o sólido, o líquido, o en ambos, ¿de acuerdo? ¿Qué destino puede tener, qué uso puede tener este material de categoría 2? Pues, como vemos, el estiércol se puede utilizar sin transformar como materia prima en una instalación de biogás o compostaje. Puede someterse a un tratamiento en una planta técnica o aplicar a la tierra sin procesamiento previo. Esa sería su valorización directa, como enmienda orgánica. Y como cualquier otro material de categoría 2, pues se puede eliminar como residuo mediante incineración o concineración, usado en abono o enmienda de suelo, también como uso como combustible o para fabricación de productos derivados o transformación para planta de biogás o compostaje. Estos serían los usos que tiene este subproducto. Bien, ¿cuál es la finalidad de tener una infraestructura para almacenar nuestro estiércol o nuestro purín, en función de si hablamos de si es sólido o líquido? La primera, como hemos visto, es hacer una gestión adecuada del mismo, es ponerlo en valor, aprovechar su valor, intentar tener un producto lo más homogéneo posible para luego darle un uso. Pero también la finalidad es realizar una gestión ambiental, es decir, procurar que disminuyan las emisiones de contaminantes, tanto a la atmósfera como al suelo y al agua. Pero también tiene una finalidad sanitaria, es que en caso de que haya una crisis sanitaria, algún problema de peste porcina africana, fiebre aftosa, poder tenerlo inmovilizado y poder incluso tratarlo in situ, el estiércol o el purín. Muy bien. Esta infraestructura
va a estar condicionada por diferentes normas que van a poner condiciones tanto de ubicación, de capacidad, de estructura o de construcción. Y entre ellas, la primera es la normativa local, la normativa municipal, la de las entidades locales. Como competentes en la regulación de actividades, ellos en sus normas pueden regular esta infraestructura, qué características puede tener. Y ahora, precisamente, en Lorca se está haciendo una modificación del Plan General Municipal de Ordenación y está poniendo unos requisitos a las balsas de purines, a los almacenes de purines de las explotaciones porcinas, que cuando se consoliden es lo primero que el ganadero tendrá que ver qué requisitos necesito en mi zona, en mi municipio, para tener este tipo de infraestructura. Luego tenemos toda la normativa sectorial. En función de la especie ganadera, pues se requieren unas condiciones, unos requisitos u otras. Y luego también tenemos la legislación ambiental. Por ejemplo, la de todo lo relacionado con las zonas vulnerables a nitratos, y aquí específicamente en nuestra región, una ley específica para la zona del Mar Menor, que también va a poner qué requisitos y condiciones tienen que tener este tipo de infraestructuras. ¿De acuerdo? Bien, entonces voy a centrarme en la normativa sectorial, que es la que manejamos nosotros fundamentalmente, además de la ambiental. Y hay dos tipos de normativa. Un poco la más antigua, que es la que regula las especies, la raza equina, la cunícola y la de ovino y caprino, que aunque no tienen todavía una legislación sectorial nacional, sí nosotros tenemos un decreto regional, que es un poco más antigua y entonces pues se ciñe a esta infraestructura para hacer una gestión del estiércol de una forma simple. Dentro de un articulado con otras más condiciones que tiene que cumplir la explotación está lo que debe tener para almacenar el estiércol en la explotación. Frente a toda la nueva normativa, más nueva, que empezó con el año 2020 con el Real Decreto 306 de porcino, le ha seguido este año, a finales de julio, que se ha publicado el Real Decreto de Ordenación de Aves de Corral y un proyecto de Real Decreto que ahora mismo está en fase de alegaciones sobre todas las explotaciones bovinas, donde aparecen ya la aplicación de requisitos ambientales, uso de MTD, de la famosa ETMD, para disminuir las emisiones a la atmósfera y la presencia dentro del Sistema Integral de Gestión de Explotaciones Ganaderas, del famoso SIGE, de un plan de gestión ambiental donde se va a incluir un plan de producción y gestión del estiércol. Por lo tanto, tenemos, como digamos, dos velocidades. Las nuevas ordenaciones que llevan todo un componente medioambiental que hay que cumplir frente a las que se han quedado un poco más obsoletas, pero que supongo que se irán adaptando a todos estos nuevos requisitos. Antes de llegar al porcino, que es a ustedes lo que más les interesa, vamos a hacer un pequeño viaje por el resto de sectores ganaderos. Así tenemos las explotaciones equinas. ¿Qué infraestructura, qué elementos tienen que tener para almacenar su estiércol? Pues tienen que tener un estercolero impermeabilizado de forma natural o artificial, que evite el riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas y con una capacidad suficiente para permitir su gestión. Y en este caso no sería necesario tener esta infraestructura en aquellas explotaciones de pequeña capacidad, aquellas que no llegan a 5 UGM, 5 unidades ganaderas mayor, o aquellas explotaciones equinas extensivas, pero aunque no tengan necesidad de tener esta infraestructura, sí necesitan hacer una adecuada gestión de su estiércol. Para las explotaciones cunícolas, pues también para su gestión del estiércol tienen que presentar una fosa o estercolero impermeabilizado de forma natural o artificial, que evite el riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, que aseguren la recogida de los lixiviados y eviten los arrastres por agua de lluvia y con una capacidad suficiente que permita su gestión. Y en este caso ya indica que los vehículos no deberían entrar dentro de la explotación para retirar, entre otras cosas, el estiércol. ¿De acuerdo? Como he comentado antes, si bien no hay una normativa sectorial nacional que regule las explotaciones de pequeños rumiantes, nosotros sí tenemos a nivel regional este decreto del año 2012 que, dentro de su contenido, dicen que las explotaciones deben de tener una fosa o estercolero impermeabilizado, o bien natural o artificialmente. Si es natural, tiene que estar acreditado por un técnico competente y un estudio técnico que lo garantice. Y si es artificialmente, la solera ya tiene que ser de cemento o de hormigón. Ya vemos cómo ya se va detallando algo más frente a las otras normas que eran muy genéricas.
Igualmente, como hemos visto anteriormente, pues que asegure la recogida de los lixiviados y evite los arrastres por agua de lluvia y que su capacidad al menos pueda albergar la producción de 3 meses. Si bien esta infraestructura en aquellas explotaciones que no vayan a acumular el estiércol de la explotación no la necesitarán, lo único que tendrán que acreditar adecuadamente cómo gestionan ese estiércol. ¿De acuerdo? Y ahora les voy a comentar brevemente también este proyecto de Real Decreto de explotaciones bovinas, que, como lo digo, está ahora mismo en fase de alegaciones. Hasta el 10 de noviembre tenemos de plazo para comunicar al Ministerio cuál es nuestra visión y qué queremos que se modifique o tener en cuenta. Y, como hemos dicho, las explotaciones bovinas o pueden tener estiércol o purín. Y entonces, en caso de que se almacenen, porque no necesariamente van a tener esta infraestructura si en su explotación no lo almacenan, tendrán que cumplir estos requisitos. Si es estiércol sólido, pues tener un estercolero que cumpla lo siguiente: que esté cercado e impermeabilizado, que tenga un sistema para la recogida de lixiviados, una capacidad al menos para 6 meses de producción. Y para aquellas explotaciones que, una vez que se publique este Real Decreto, se instalen por primera vez, este estercolero tendrá que estar cubierto. Y en el caso de que almacenen purín, pues una balsa que esté delimitada perimetralmente, que se impermeabilice natural o artificialmente, que evite el riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, que impida las pérdidas por rebosamiento e inestabilidad geotécnica, e igualmente una capacidad para al menos 6 meses de producción. Y desde los alojamientos a la balsa tendrán que vaciarse al menos una vez al mes las fosas que haya para que vayan a esta balsa que acabo de describirles. Y aquí ya la autoridad competente podrá autorizar que esta infraestructura esté fuera del perímetro de la explotación. Y ya propone que en ese sistema integral de gestión de explotación y ganadera, el SIGE, aparezca un plan de gestión ambiental donde se incluya el plan de producción y gestión del estiércol, donde tendrá que describir cómo maneja, cómo hace uso, qué infraestructuras tiene para la gestión de su estiércol. ¿De acuerdo? Bueno, y dentro de estos compromisos ambientales, en este proyecto de Real Decreto del bovino, en aquellas explotaciones que vayan a almacenar purín, tendrán que aplicar una mejor técnica disponible que disminuya al menos el 80% de las emisiones de amoníaco a la atmósfera. Para las explotaciones de aves de corral tenemos este nuevo Real Decreto que, ya le digo, se publicó en julio, a finales del mes de julio, el 28 de julio, y también en caso de que las explotaciones agrícolas almacenen estiércol tendrán que tener una infraestructura de estas características. Un estercolero que esté impermeabilizado y el esterco debe estar cubierto, que cuente con un sistema de recogida de lixiviados, con unas estructuras que eviten el riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, con una capacidad adecuada a su gestión, no pone un número concreto, y este estiércol se podrá manipular en la propia explotación siempre que no lleve la mezcla de otros estiércoles de las explotaciones. Y como les he comentado, ya estas normas sectoriales ya cogen los compromisos medioambientales que hay que cumplir, y entonces dentro de este sistema integral de gestión de explotaciones que el jueves un compañero del Ministerio le hablará en qué consiste, tienen que tener un plan de gestión ambiental, y dentro de ese plan de gestión, igual, un plan de producción y gestión del estiércol, donde describir todo lo que, desde las infraestructuras que van a tener, a cómo lo van a gestionar, cómo lo van a vincular. ¿De acuerdo? Dentro de estos compromisos ambientales, en el caso de las explotaciones avícolas, tendrán que declarar MTDs, que el periodo varía en función de si a la aplicación de este MTD es necesaria una modificación estructural de la explotación o no. Y ahí tienen las fechas en las que tendrán que aplicarlas. Tendrán que aplicarlas y luego declararlas en el ECOGAN, que es una aplicación que el Ministerio va a poner a disposición de las comunidades autónomas para que ahí se declaren, entre otros muchos parámetros, las MTDs que estamos utilizando para saber cuál es la reducción de emisiones que estamos llevando a cabo en nuestra explotación. Bueno, ya nos centramos en las explotaciones porcinas, que es
que están ligadas a esta jornada principalmente. Bien, en el decreto que se publicó el año 2020, en este caso dice que todas, sin excepción, todas las explotaciones porcinas de intensivo tienen que tener una balsa de estiércol. Es decir, es una infraestructura que es obligatoria. Frente a la norma anterior, que no era necesaria en todos los casos, en esta toda explotación porcina necesita tener una balsa de estiércol. ¿De acuerdo? ¿Y qué características tiene que tener esta balsa? Pues tiene que estar cercada e impermeabilizada. Esta impermeabilización puede ser natural o artificial. Como hemos estado viendo, un poco todo esto se va repitiendo, es decir, que evite el riesgo de filtración y la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, que asegure que se impidan pérdidas por reforzamiento o filtración o por inestabilidad geotécnica, que tenga una capacidad para almacenar de producción de al menos 3 meses para llevar a cabo una gestión adecuada de este estiércol. ¿De acuerdo? Bien, si realizamos una balsa nueva o la que tenemos la vamos a modificar, en este caso deberemos ya aplicar una técnica que dé lugar a la reducción de las emisiones de amoníaco en al menos un 80% con respecto a la referencia de la balsa sin ningún tipo de cubierta. Es decir, ya no es porque sea nueva, sino la que tenemos, si la modificamos, también tenemos que usar una mejor técnica disponible que reduzca el 80% las emisiones de amoníaco a la atmósfera. Esta nueva norma permite que la propia explotación se trabaje con estiércol sólido. En este caso, deberá mezclarse con paja o con otras sustancias que absorban la humedad y deberá disponer de un estercolero impermeabilizado y cubierto con un sistema para la recogida de los lixiviados. Tanto la balsa como el estercolero podrá autorizarse que esté fuera del perímetro de la explotación en unas condiciones que cada comunidad autónoma pondrá para autorizarlas. Y en este caso, aunque se pueda autorizar que esté fuera de la explotación, pero tendrá que tener un vallado propio. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso a qué tipos de balsas de almacenamiento se utilizan en las explotaciones porcinas. Pues tenemos las que normalmente se definen como propiamente balsa y lagunaje. Ven aquí 2 ejemplos de este tipo de almacenamiento del purín y para su autorización deberían contar con un estudio geotécnico del terreno en función de su diseño y pueden estar enterradas o semienterradas. Normalmente se prepara el terreno con tierras arcillosas impermeables y luego se recubre con una geomembrana, bien de polietileno de alta densidad o de caucho sintético. Bien, estas son las más habituales que podemos contemplar. Luego tenemos los tanques o depósitos. Hay de 2 tipos, los que están excavados en el terreno, que también denominados fosas, que suelen ser de ladrillo o de bloques de hormigón y que normalmente tienen que estar revestidos con una capa de material plástico impermeable. Y luego tenemos otro tipo de tanques, que normalmente son circulares, que normalmente son de paneles curvos de acero o de acero vitrificado, y donde es muy importante el sellado entre el suelo y las paredes para evitar pérdidas por filtración. Entonces tenemos las balsas tipo lagunaje, estos tanques o depósitos, y por último tenemos unas cisternas flexibles que suelen ser portátiles. Normalmente son para pequeñas explotaciones porque su capacidad no es muy grande. Aquí ven 3 ejemplos. Están fabricados de poliéster de alta resistencia y normalmente lo que requieren una pequeña preparación del terreno para poder ubicarlas. Aquí, la verdad que yo en esta no he visto ninguna, pero sobre todo en la zona de Galicia, donde hay muchísimas explotaciones de pequeña capacidad, pues es algo que se suele utilizar más. Estos son los 3 diseños que tenemos de almacenamiento del purín en las explotaciones porcinas. Bien, este nuevo Real Decreto trajo consigo que las explotaciones ganaderas de porcino tienen que cumplir unos compromisos ambientales y para ello deben reducir las emisiones de amoníaco. Aquí ven, hay dos velocidades. Para las granjas existentes que tengan más de 120 UGM deben aplicar estas MTDs.
que la primera sería un sistema de alimentación multifase que disminuya la proteína bruta y luego vaciar las fosas de los alojamientos al menos una vez al mes. Y luego una de estas tres alternativas. O vaciar las fosas 2 veces por semana para reducir al menos un 30% de las emisiones, o cubrir las balsas de purines con una técnica que reduzca, o con costo natural, con una técnica que reduzca al menos el 40%, o cualquier otra técnica, cualquier otra MTD que permita una reducción equivalente a las anteriores. También existe otra alternativa y es que reduzcamos la capacidad de nuestra explotación ganadera. Esto, a partir de los ganaderos ya tienen que estar aplicando estas MTDs y en el año que viene, entre enero y febrero del año que viene, entre enero y a principios de marzo, a través de esta aplicación EcoGAN, tendrán que decir qué MTDs de estas están utilizando para calcularle la reducción de emisiones a la atmósfera que están llevando a cabo. Y bien, como estamos hablando de la infraestructura del almacenamiento, cómo tiene que ser el almacenamiento que va a contener nuestro purín, pues en este caso, para las explotaciones, como he dicho, existentes, una de las MTDs que pueden aplicar es disminuir las emisiones en un 40%, cubriendo las balsas o bien con una costra natural o con una de las técnicas que reduzcan el 40%, que ahora veremos cuál puede ser. En el caso de las granjas nuevas, pues tienen que cumplir toda una serie de MTDs que están recogidas en el anexo 7 de este Real Decreto, pero que entre ellas están aplicar en un sistema de alimentación igual multifase, en las naves cualquier técnica que reduzca una disminución de emisiones del 60% y en el almacenamiento exterior una de las técnicas que reduzca al menos un 80%. Esto sería para las granjas nuevas. Como he comentado, es decir, una de las técnicas que se debe aplicar es en el almacenamiento reducir al menos un 80% de las emisiones. Bien, ¿qué técnicas hay para reducir las emisiones? Pues para aquellas explotaciones existentes que tengan que conseguir al menos un 40% de reducciones, pues podría conseguirse a través de una costa natural, de aplicar paja picada o unas bolas de plástico. Aquí veremos un par de ejemplos. Esas son la aplicación de bolas de plástico en una explotación, en una base de purina, una explotación porcina, o aplicar bolas de arcilla o piezas geométricas, como aquí, como las que pueden contemplar fuera, que han puesto una de estas empresas, ha traído las piezas geométricas para que vean cómo son. ¿De acuerdo? Y luego, para aquellas explotaciones que tengan que conseguir al menos un 80% de reducción, y que son aquellas nuevas o que modifiquen su balsa de almacenamiento del purín, las técnicas serían o cubrir mediante un techo rígido flexible o tener una cisterna flexible, como hemos visto anteriormente. Por lo tanto, para alcanzar el 80%, pues si se cubre, es cubrir el total de nuestra balsa de purines. A la derecha tienen un cuadro que ya tiene unos pocos años de cuál sería el coste de aplicar estas técnicas por metro cuadrado y año. Bien, como he dicho, tenemos la legislación municipal que va a influir en cómo va a ser nuestro almacenamiento de estiércol purín. Tenemos la normativa sectorial que nos dice qué requisitos tiene que tener, pero también tenemos legislación ambiental que va a influir en cómo va a ser nuestra infraestructura. En este caso, tenemos la legislación de zonas vulnerables a nitratos. Aquí tienen un mapa de la región de Murcia, donde ven en azul son las zonas que había, que se declararon primero, y en rojo las últimas que se han declarado no hace mucho. Ahí tienen todo el mapa de zonas vulnerables de la región de Murcia. En estas zonas vulnerables hay que llevar a cabo un programa de actuación. Es un programa obligatorio que obliga a llevar una serie de medidas para intentar disminuir la contaminación por nitrato de origen agrario. Y también hay un Código de Buenas Prácticas Agrarias, que normalmente es, lo diré, que no es obligatorio, que es voluntario, no me salía la palabra, excepto en la región de Murcia, donde en las zonas vulnerables es obligatorio que se lleve a cabo el Código de Buenas Prácticas. Por lo tanto, en estas zonas vulnerables hay que cumplir los
los condicionantes que dice el programa de actuación y con también lo que dice el Código de Buenas Prácticas, que en el caso de las explotaciones ganaderas van a estar dirigidos a cómo se va a hacer el almacenamiento de estiércol y a cómo va a ser el plan de gestión y producción de ese estiércol. Por lo tanto, haciendo un compendio de lo que dicen tanto el Código de Buenas Prácticas como el programa de actuación, en las zonas vulnerables, tanto el estercolero como nuestra balsa de purines, en todas aquellas explotaciones intensivas, excepto las de ovino caprino, pequeños rumiantes, tendrán que estar impermeables de forma natural artificial, pero bajo los criterios de permeabilidad y vulnerabilidad que marca la Confederación Hidrográfica del Segura. Tener una capacidad suficiente para al menos 3 meses, estar construidas conforme al Código Técnico de Edificación, que está aquí aprobado en este Real Decreto, el 314 del año 2006. En el caso de que manejemos estiércol sólido, tiene que estar el estercolero cubierto y con una fosa impermeable para recoger el agua de lluvia y los lixiviados. Y, esto es fundamental, tendrán que estar ubicados a más de 25 metros del dominio público hidráulico, a más de 100 metros de cualquier cauce de agua, a más de 15 metros de acequias y desagües y a más de 250 metros de captaciones de agua para la población. Y aparte de estos requisitos, tendrá que llevar un registro, un programa de gestión de los estiércoles y purines, donde tendrán que recoger, cada vez que haga un movimiento de este estiércol fuera de explotación, recoger los datos de ese movimiento y también tendrá que estar cumplimentado por el agricultor, si lo recibe un agricultor o un gestor, por su parte. Este es el modelo que hay establecido para aquí en la región de Murcia para las explotaciones de zonas vulnerables. Y en nuestra región también tenemos una ley específica para la zona del Mar Menor, que ven cómo ha ido desarrollándose desde hace 3 años. Nos han vuelto un poco locos, pero ya tenemos una norma consolidada desde el año pasado, la 320 de recuperación y protección del Mar Menor, que también afecta tanto a la parte agrícola como a las explotaciones ganaderas. Esta ley lo que dice es que todas las explotaciones ganaderas del Mar Menor tendrán que cumplir como zona vulnerable con los programas de actuación, con el Código de Buenas Prácticas, pero en el caso de las explotaciones ganaderas, toda su infraestructura de almacenamiento de estiércoles y purines tiene que estar impermeabilizada de forma artificial. Como está viendo hasta la fecha, se permitía una impermeabilización natural o artificial. En este caso, las explotaciones de la zona del Mar Menor todas tienen que ir con una impermeabilización artificial y además no con una cualquiera, sino con una lámina plástica de polietileno de alta densidad con un espesor de 2 milímetros de espesor y con sistema de detección de fugas. Y además, cualquier explotación que acometa una ampliación o un cambio de orientación productiva zootécnica tendrá que impermeabilizar de forma artificial sus almacenamientos, sus balsas de purines o su estercolero. Sí es cierto que una disposición transitoria permite para aquellas explotaciones ya existentes que a través de un estudio del subsuelo, un estudio geotécnico, puedan acreditar o bien que su permeabilidad alcanza el CAD de -10 elevado a -9 o demuestren la ausencia de lixiviación. En este caso, pues parte de las explotaciones ganaderas están acreditando que cumplen esta condición. ¿De acuerdo? Y ya para finalizar, bueno, comentarles también que en toda esta zona del Mar Menor se ha puesto a disposición de los ganaderos una aplicación que se llama Remodega, porque ahí tienen que trazar todos sus movimientos. Cada vez que muevan el puril o el estiércol, tienen que declararlo a través de esa aplicación y ser validada por el gestor que se lo lleve o por el agricultor que lo aplique. De esta aplicación nos hablarán el miércoles para que la conozcan. Y ya para concluir, yo no les aburro más, para no tener ningún problema ni con el SEPRONA, ni con los agentes medioambientales, ni con los compañeros de medio ambiente, ni con nuestros inspectores, si ustedes tienen un estercolero con estas características, cubierto, impermeable artificialmente, cuya solera sea de cemento hormigón y encima recubierto con una de estas geomembranas que hemos comentado.
estable geotécnicamente, que recoja los lixiviados y el agua de lluvia y con una pendiente de unos 3% y lo lleve a una fosa para su drenaje, con una capacidad al menos de 3 meses y con un certificado por un técnico competente, ninguna autoridad se va a meter con ustedes. Y si la base de purines está cercada, impermeable artificialmente, con una lámina de revestimiento de las que hemos comentado con al menos 2 milímetros de espesor, con un certificado de impermeabilidad, cubierta de forma que reduzca al menos un 80% de las emisiones, con un borde de seguridad al menos de unos 50 centímetros para evitar su rebosamiento, que sea estable geotécnicamente y con una capacidad de 3 meses y con un sistema de detección de fuga, ya sea un pecímetro o cualquier otro, ningún inspector, ninguna autoridad de las que regulamos todo esto podrá ponerle una pega. Así que, muchas gracias por su atención.